Vení, animate a entrar donde te contamos las mejores historias. Esto es La Cueva del Rock. Bienvenidos a este nuevo video de La Cueva del Rock. Les dejamos el link si quieren escucharnos los jueves a las 20. ¿Qué tenemos hoy? Dice, los odiados del rock. Claro, Ya exactamente. vamos a, más o menos dice, ¿no? Como dice, claro, exactamente. Las bandas, los artistas que estuvieron en el foco de... Más que muchos le suelen decir críticas. Para mí no son críticas en realidad, son agresiones. Porque las críticas son comentarios, opiniones que tiene uno sobre algo. En este caso son agresiones. Y que... fueron quienes recibieron el odio de personas que, bueno, por diferentes motivos que vamos a tratar de dilucidar ahora, de tratar de intuir, de sacar conclusiones de por qué este artista, que en este caso es una banda no lo digas, antes, ya sé de quién vas a hablar, pero hay un artista, ¿no? Odiado del rock, estaría bueno hablar más adelante, no vamos a hablar de en este caso no vamos a hablar. Aparte del Averizo, ¿no? Esa es nacional, pero uno que es por defecto internacional, que es por defecto el más odiado del rock. Nickelback. Muy bien, Nickelback. Sí. Creo que después le sigue Kid Rock, ¿no? Pero bueno, están ahí. Ese creo que pasa más desapercibido. Y porque no fue tan conocido como Nickelback, ¿no? Sí, tuvo su momentito nada más, Kid Rock. Pero Nickelback es el artista del rock más odiado y no se sabe por qué. Bueno, está bien, yo qué sé. Yo lo odio. Todavía igual, no se sabe. Yo lo odio igual. Yo tengo uno que se ganó bastante odio. ¿Quién? Gustavo Santaolalla. Pero ese se lo ganó por dichos. Ahí no sé si tuvo, sí, tiene sus detractores, pero no sé si es tan odiado. Pero bueno, en este caso vamos a hablar de Rata Blanca. Empieza este momento, Medical Hair. Así es, qué pelazo que tiene. Qué pelazo ahora, ¿no? Sí, funcionó. Bueno, y de este disco ya se desprenden grandes éxitos, pero bueno, el gran clásico que todavía sobrevive hasta estos días es Mujer Amante, una canción que terminó entrando por casualidad en ese disco y bueno, les terminó dando muchísima exposición, los empezaron a invitar a programas. De hecho, bueno, para ponernos en contexto, hasta ese momento las bandas de metal se manejaban en un circuito muy under. Había bandas como Bloque, bueno, B8 que tuvo su momento también ahí. Pero, claro, pero todo dentro de un ámbito de heavy metal que era para gente, un nicho. Para gente que sabía el palo, ¿viste? Para un nicho específico. Para conocidos. Sí, era un reducto reducido. También había estado Helion también que había tenido su Evan, momento. Pero que lo conozco a Evan. ¿A quién? A Evangelion, sí. Es muy bueno. Y bueno, y después con el tercer disco también empiezan a... este éxito empieza a subir. O sea, fue un éxito muy pronunciado, pero además empiezan a ganar más adeptos con El Guerrero del Arco Iris, que es el tercer disco y que además tiene esta canción que está en el mismo disco, que también es muy conocida y que es uno de los grandes clásicos de esta mencionada banda. Y de hecho es en esta época que logran este hito para el género, para lo que es el metal, y tocan en el estadio de Vélez Sarsfield. La primera vez que una banda de heavy metal tocaba en un estadio, bueno, sin lugar a dudas, un abreaguas, esta banda, que empezó a tener no solamente muchísima notoriedad, sino que también ahí fue por estas épocas que empezaron a venir algunas de las críticas. Una, por ejemplo, era decir que tocaban las bailantas y bueno, que se habían vendido a las canciones, viste, que ya no eran de su estilo, que no le representaban, pero que lo estaban haciendo por plata. Esto era una de las cosas que se decía por ese momento. Y otra de las cosas que también hay que tener en cuenta es que al ser una banda que empieza a tener muchísima popularidad, esto también generaba como, viste cuando un artista, pasa mucho en el ámbito del rock y del metal, y no pasa en otros géneros, es algo llamativo que cuando alguien se empieza a ser muy conocido, automáticamente es un vendido, automáticamente es una pasan todos, en el punk pasa. O sea, sí, rock, si hablamos todas sus ramas, pasa. Se hacen conocidos y son vendidos. Simple.
Sí, y otra de las cosas que también se decía que por esos momentos estaba mal visto, hoy en día es algo, me parece completamente absurdo, es que tocaban en la televisión. Pero bueno, o sea, el hecho de ir a programas de televisión... Los finales de los 80, principios de los 90. Claro, el hecho de ir a un programa de televisión que te haga una entrevista a Susana Jiménez de aparición Tinelli, de la noche. Pergolini. Claro, Estaban exactamente. todos llevaban bandas. Era sinónimo de ser vendido. Pero fueron todos, habían vendido. Sí. Yo me acuerdo, Poison cuando rompió todo, ahí con Tinelli. Bueno, Kiss. Kiss, Ataque. Electric Light Orchestra. Acá, Ataque 77 también iba. Los violadores. Electric Light Orchestra también estuvo. Soda Stereo estuvo también. Sí, todos, Soda Stereo un montón de veces. Bueno. Pero bueno, por algún motivo esto era un blanco de agresiones desmedidas, como también personas que estaban diciendo que en realidad no tenía ningún mérito artístico esta banda, porque Giardino lo que había hecho era un copy-paste de Yngwie Malmsteen, que había copiado y pegado a Yngwie Malmsteen, a Rainbow y a Deep Purple, y que no tenía ningún tipo de originalidad. De hecho, si uno entra a foros de guitarristas en internet, es algo que lo puede ver. Está sin hoy en día, sí, antes no. no. Charlie se iba a Estados Unidos. Charlie García se iba a Estados Unidos, volvía y se traía temas de allá también. Y por mucho tiempo nosotros pensábamos que Me siento mucho mejor. Me siento mucho mejor sin tu amor era tema de él y no era tema de él, era un cover eso. Claro, es de Tom Petty. Claro, pero antes no lo escuchábamos nosotros porque no llegaba acá. Aparte después de la dictadura tampoco llegaba nada, ¿viste? Después empezó a llegar y ahí te cuenta, mirá, era un cover al final. Que uno habrá pensado, digo, che, este yankee le robó a Charlie García. No fue ni que Charlie le robó, hizo un cover versionado al español y estaba muy bien hecho. Sí, y otra de las cosas que también sucedió y que tiene que ver con lo mencionado anteriormente de la anterior banda de Walter Giardino, B8, es su compañero, Ricardo Iorio. Sí, Ricardo Iorio, con el que estaba todo mal y aparentemente siguió todo mal en los años 90. Y de hecho hay una entrevista que se lo puede ver ahí con Antonio Viravent, que se la hace a Ricardo Iorio y que le dice, antes me gritaban, homosexual, sos un inglés, ahora me dicen, rata blanca, chau rata blanca, bueno, me duele menos, decía. Sí. Y continuaron dándose dardos uno con el otro y bueno, evidentemente, más allá de los problemas personales que pueden tener, estas declaraciones en este contexto era algo que no sumaba para nada. En un contexto en el que por ahí se tenían que dar una mano entre todos, se estaban hundiendo el uno o al otro y eso lo que hacía era que dividiera a los fanáticos. Más en esta época, también hay que tener en cuenta que en los 90 estaba muy a flor de piel en la música también el tema de la cultura del aguante, todo lo que era lo del fútbol, lo de mostrar que yo soy más que vos, yo tengo más banderas, yo tengo más aguante, valga la redundancia, yo soy mejor que vos y yo te robo la bandera y yo te boludeo y vos no a mí. Bueno, esa cosa se empezó a trasladar a la música y empezó a haber rivalidad entre bandas. Bueno, esto no lo inventó Iorio, no lo inventó Giardino, pero bueno, no terminó sumando en nada y fue otra de las razones por las cuales hubo mucho odio de parte de fanáticos de B8, de Hermética, de Alma Fuerte, hacia Walter Giardino, algo también que es completamente, no sé, absurdo, como lo había mencionado anteriormente, porque a uno le puede gustar una banda y le puede gustar la otra, tranquilamente. Estamos hablando además de dos bandas de heavy metal, del mismo género, si bien por ahí tienen otras influencias. Sí. Y bueno, con respecto a lo que mencionábamos de las bailantes y de toda esa aluvión de insultos, de agravios que había por parte de algunos medios de comunicación dedicados al metal y algunos fanáticos, Gustavo Roweck dio su descargo años después sobre lo que fueron esos años y se defendió. Esto era lo que decía el baterista original de Rata Blanca. Ahí vamos, todavía no sé. Mirá, Rata Blanca fue la primera banda de metal en alcanzar lugares inaccesibles para la banda de metal. Fue la primera en alcanzar la tele, fue la primera que le gustaba a la abuela. Rata Blanca sube a una categoría que solamente estaba destinada a músicos populares, bandas de pop.
muy nuevo lo que pasa con Rata. Rata primero toca por todos los teatros existentes en la capital, después toca por todos los teatros existentes en la Gran Buenos Aires, después hace otra vuelta y vuelve a tocar y no había más lugares para tocar. Entonces el único lugar posible que había para tocar eran las bailantas, que tenía capacidades para 5.000 personas, que era lo que metíamos nosotros. Claro. Entonces Rata Blanca arregla tocar en la bailanta, pero cuando Rata Blanca tocaba no era bailanta. Era el espacio físico, Rata Blanca armaba su show, terminaba, desarmaba y empezaba la bailanta. Me pasa que había gente mala y gente que no soportó lo que nos pasó. Y empezaron a decir eso, que tocábamos en la bailanta. Y sí. Bueno, tocaste en la bailanta igual, tocaste en Rimbo, tocaste en Diversión. Otra de las cosas también. Donde iba Marce, ¿cómo era que se llamaba? Diversión. Diversión, no, Diversión Quilmes. El de 11, ¿cómo era Rimbo? No, el otro, no me acuerdo. Radio Estudio ese. Sí, y otra de las cosas que también se decía es que por los primeros años en los que se empezó a desarrollar el metal con la aparición de B8 y otro tipo de bandas, estaba como este tema de la resistencia, ¿viste? De ir en contra del poder, de ponerse del lado del laburante y toda esa crítica social bastante ferviente. Y Rata Blanca no la tenía como emblema, ¿viste? No la tenía como bandera. Y muy influenciado, sí, por lo que era Rainbow, por lo que era Deep Purple o también Yngwie Malmsteen, y por la literatura fantástica. Walter Giardino empleaba muchas cosas de la fantasía, ¿viste? Se puede ver, por ejemplo, a la canción que pasamos la semana pasada, Rompe el Hechizo. Sí, pasamos. O la leyenda del hada y el mago también. Te iba a decir, mira que Rata Blanca ya pasamos. Hablamos de robo, que también, de todo. Hasta sí, la vez pasada fue más precisamente de Robo y de... Sí. ¿Sabes qué? No quiero sacarte de eje, pero sí. Hay una canción de Rata Blanca que siempre cantaba mal yo, que es no sé qué, ¿cómo era? Quiero saber si es verdad, en la ambulancia estás. Siempre cantaba en la ambulancia estás. Sí. No sé por qué. No, en algún lado, claro. Sí. Nada que ver. Sí. Vos tenés mucha habilidad para cambiar la letra de las canciones. Demasiada, sí. Sí, pero bueno, tenía también en parte de su repertorio este tipo de canciones, pero eran más puntuales, como por ejemplo en Chico Callejero o en Gente del Sur. Después en discos posteriores se ve recién en Entre el Cielo y el Infierno. Entonces esto también era como mal visto, eran como los niños bien, como que si no estaba presente esto de la resistencia y de tener esa cara de malo y de estar todo el día puteando para todos lados, no eras una banda de metal. ¿Cómo cambió ahora, no? ¿Cómo cambió ahora con el tema de las bandas de metal? Que ahora las bandas de metal son las que dan el ejemplo de cómo se tiene que manejar, ¿no? Todo, cualquier banda, no importa el género. Con seriedad, puesta de escena, vestuario. Nosotros acá todavía no se sabe, pasaron muchas bandas de metal que le decimos entrevistas, ¿no? Y todos nos cuentan, o sea, la escena metalera hoy en día, si bien no son tan conocidas las bandas, porque, bueno, viste que quedaron ahí, son 3, 4 bandas de metal muy conocidas y después viene todo lo demás, pero hay muy buenas bandas que se manejan de una manera muy profesional. Entonces, siempre me sorprendió eso. En todas las notas que le hicimos a cada banda metalera, un saludo a Caro Tejeda, que es la que siempre nos contactó con todas esas bandas que sorprende y saben manejar muy bien. Hoy en día estoy hablando, hoy en día. Sí, eso. Sí, totalmente. Y de hecho, lo de la puesta en escena también es otra cosa que viene a colación y que se suma a todas las razones por las cuales Rata Blanca fue bastante bastardeada por aquellos años. Claro. Y es que era todo bastante under, ¿viste? Era un escenario muy, muy sencillo y de repente ellos le ponían mucho esfuerzo también a las luces, a la puesta en escena, a la imagen de la banda, a la estética. De hecho, en el primer show ya se puede ver un programa con todo un lema, con toda una inscripción sobre lo que era Rata Blanca. O sea, había un trabajo bastante pulido y bastante avanzado para lo que era el metal en ese momento, que era bastante atado con alambre. Entendible también porque eran los primeros años recién, y eso también fue una de las cosas que no le gustó para nada a los fanáticos más radicales. Pero bueno, claro. Yo creo que
afortunadamente en estos años, en estos últimos años, ya a mediados de los 2000, ya llegando al final de los 2000, se dejó de lado completamente en la música el tema de la cultura del aguante. Es muy raro ya que No, hoy en día sí. en las bandas, claro. Es muy normal que una persona pueda ir con una bandera, no sé, con una remera de Rata Blanca a un recital de el Tano Marcielo y no pasa que no murió. nada. Nadie Sí, le van sí. a decir nada. ¿Qué le van a decir? Eso era. Sí, sí, antes le iban a decir, no, sacate esa remera, pibe, andate, bajá de acá. No pasa absolutamente nada. De hecho, e incluso me parece que uno puede ver a dos bandas que son de dos géneros completamente diferentes y no pasa nada. Entonces, esto fue quedando de lado, si bien por supuesto todavía se ven algunos fanáticos. Y algo que también es muy llamativo es que estas cosas que se le achacaban de salir en televisión y todo eso es algo que, por ejemplo, Almafuerte lo hizo después en Sí, el lo hicieron programa. todo, lo hicieron todo. En el programa de Fantino. Y El programa de Fantino, cuando Almafuerte. vino la televisión por cable, MTV, Match Music acá en Argentina, ¿no? Y salieron todas las bandas. No hubo una banda que no salió por tele, directamente. De hecho, en Quiero Música en mi idioma tenía También un programa Walter Mesa. Y claro, y yo recuerdo a un músico grande, Misraji, ¿no? Que tenía en el canal de la música también, y ahí salían todas las bandas también. O sea que... Sí, sí, y también estaba el programa Al Límite, que también había Sí, muchas bandas de con metal. Con Petris. Sí, sí, en Match Music, y ahí salían muchas bandas de metal. De hecho, bueno, Raíz, por ejemplo, es una banda. Animal iba ahí mucho, yo fui a ver Animal. Sí, Animal. Bueno, a Raíz también. Sí, sí, qué buena época. Carajo, también. Sí, bueno, obvio, carajo vino después. Animal, aguante Animal. No, carajo también, y Arde la Sangre también, aguante todo. Acá bancamos el metal, ¿no? Por eso ahora estamos hablando de metal y como no viene la doctora, ahora vamos a ir directamente al ¡Poné metal! Como le dicen siempre. Sí, bueno, para cerrar yo quería decir que bueno, todas estas cosas que se decían eran muy propios de la rivalidad y de la poca mente abierta que había en esa época. Y también, sí, también de la envidia o de eso de proyectar el odio cuando una banda se sale de la media y le empieza a ir bien, algo que además terminó siendo positivo porque eso terminó abriendo puertas. Claro. Y después aparecieron bandas como Animal o como Almafuerte que han tocado en grandes escenarios, Almafuerte que tocó en estadios, o sea, terminó siendo algo beneficioso finalmente para el metal. Y por supuesto, influencias hay de estos músicos que habíamos mencionado, Giardino nunca las negó, no podía, ¿no? Era muy obvio. Sí, sí. De hecho, eso pasa siempre y me parece que incluso tiene un estilo bastante característico, Rata Blanca, con las voces, con la manera de tocar de Walter, que si bien se nota que no es un género completamente nuevo el que hace, tiene su impronta y es una excelente banda que para lo que es Sudamérica sin dudas marcó un antes y un después. Y bueno, y con el tema de la tele ya no tiene ningún tipo de sentido por todo esto que mencionamos recién. Ahora sale en YouTube, ahora sale en YouTube. Es lo mismo. Sí, hace poco vos sabés que había visto un tuit que decía: el curioso caso de Rata Blanca, una banda ignorada por los medios y odiada por muchos metaleros, pero que sin embargo sigue llenando todos los lugares a donde va. Sí.